días a todos. Antes de empezar el acto, vamos a pasar la palabra al Padre Blas para que nos dé una bendición, para que este encuentro vaya bien. Padre, cuando quiera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La esclava del Señor. Según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, seamos llevados por sus méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sí, Pecado concebida. Muy buenos días a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Delegación Territorial de Aragón en Teruel y a los hermanos Lorente, a Carlos y a Ricardo, por la oportunidad que nos brindan de estar hoy aquí con ustedes, de participar en este encuentro compartiendo lo que con tanto esmero nuestra voluntad sigue estudiando, lo que con tesón y pasión estamos difundiendo laicos de España y fuera de España bajo el paraguas de Iniciativa Internacional España con Garabandal, lo que con pasión damos a conocer por ser un estímulo a nuestra vida espiritual, acrecentar la fe, la esperanza en un futuro prometedor, la vida eterna. Dicen que cuando con el corazón se quiere, con el corazón se habla. Y nosotros tres es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar desde el corazón. Vamos a hablar desde el corazón porque hoy la protagonista de este encuentro es una persona muy especial e inusual. Es la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Una figura que no vemos y siempre nos acompaña, que intercede por nosotros para satisfacer nuestras necesidades ante Dios, que nos da ánimo y fuerzas frente a las adversidades, que nos guía para caminar con fe y esperanza hacia ese lugar donde todos queremos llegar, donde los bienaventurados gozan de la palabra de Dios. Una figura que siempre vamos a venerar por ser la Madre de Dios y que siempre vamos a reconocer por su papel en la historia de la salvación, María Corredentora. Hoy estamos aquí para hablar de las apariciones, manifestaciones de la Santísima Virgen en un pueblo perdido del norte de España, llamado San Sebastián de Garabandal, en los años 60, a 4 niñas. 4 niñas de 11 y 12 años, Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz. Niñas que apenas sabían leer y escribir, que por la falta de formación, estímulos, educación, tenían una edad psicológica de 9 años. Niñas que conmocionaron al mundo por los mensajes que transmitieron, mensajes de perfecto corte teológico, donde recomendaban lo que teníamos que hacer para llegar a ese lugar que he dicho antes que todos queremos llegar. Un pueblo incomunicado del resto de España, que no había ni siquiera carreteras, como nos explica muchas veces Román Martínez del Cerro, testigo de las apariciones.
Un pueblo caracterizado por la virtud de la humildad, personas sencillas, humildes, con una práctica religiosa muy enraizada. Un pueblo importante para nosotros por ser lo que llamamos el pueblo elegido por Dios para que su madre se manifestase, para que nos hiciera llegar esos mensajes de salvación, donde nos recomendaba qué hacer y donde también nos decía qué pasaría si no cumplíamos con ellos. Una historia que comienza el 18 de junio de 1961 con la aparición en el cielo de una figura muy bella con muchos resplandores, como nos cuenta Conchita en su diario. Una figura que aparece coincidiendo con el robo inocente por parte de estas niñas de unas manzanas del árbol de su maestro. Un robo curiosamente premiado con generosidad por el cielo y no castigado, premiado con la visión de un ángel cuya misión era hacerles partícipe, cómplices de la gracia de Dios, de la pronta visita de su madre el 2 de julio de 1961, domingo, 18 horas de la tarde. Garabandal es el lugar donde la Virgen formó, educó, preparó a estas niñas durante 3 años y medio. Las educó en valores. Yo siempre digo que es la escuela de formación de María. La escuela que luego nos explicará Rafael Navarro Rubio es donde las formó en esos valores que les han hecho ejemplo de vida. Nos hablará luego Rafael de estos valores, donde la Virgen las eligió como instrumentos para trasladar esos mensajes de los que hablará luego Jorge. Y yo, como médico de familia, psicoterapeuta, voy a trasladar lo que yo considero es importante, ya que da credibilidad a estas apariciones. Siempre digo que Garabandal es una historia comprobable y comprobada. Comprobable por estar autentificada por miles de testigos, por lo que vieron miles de personas, peregrinos de todo el mundo, por lo que acreditaron figuras del apostolado y de la santidad, como luego nos contará Jorge, el Papa Pablo VI, San Juan Pablo II, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. Unas apariciones que contaron con los mejores, con los teólogos más prestigiosos de la época, con Rollo Marín, con el Padre Porro Cardeñoso, con el Padre Félix Ochaíta, con el Padre Lucio Rodrigo, profesor de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Apariciones que contaron con grandes sacerdotes, con los hermanos Andreu, con el Padre García Nieto, actualmente en proceso de canonización, con el Padre García de Pesquera, el dominico que escribió el célebre libro de Me fui con prisas a la montaña, de Ángel María Rojas, de nuestro querido Padre Lorin, por sacerdotes extranjeros como el Padre Pell, aquel a quien la Virgen le dijo, el padre estigmatizado, a quien la Virgen le dijo que tenía que ir a Garabandal cuando recibieran el segundo mensaje. La Madre Angélica, el Padre Lafiner, autor de La Estrella de la Montaña, gran difusor de estas apariciones en América. El Padre Combe, el Padre Turner, el Padre Morelos, el Padre Pelletier. En fin, podría aquí estar toda la mañana nombrando la retahíla de sacerdotes que han apoyado estas apariciones. Y por supuesto, una realidad comprobada por mis compañeros, por lo que yo considero competentes profesionales en la psique de las personas, es decir, aquellos con autoridad para acreditar estos fenómenos como hechos inexplicables para la ciencia, para la lógica humana y para el conocimiento. Fenómenos de causa no natural, ya que era imposible clasificarlos dentro de ninguna patología psíquica conocida.
Voy a entrar un poco en lo que vieron mis compañeros. Mis compañeros vieron cómo estas niñas, de forma brusca, precedido por el fenómeno de las 3 llamadas, entraban en un estado peculiar, en un trance que llamamos en medicina, caracterizado por desconexión del mundo exterior y de abolición de reflejos exteriores. Por un estado etiquetado por la mística, donde el cuerpo se aleja de lo divino, secuestrado, donde el cuerpo se aleja del alma, donde el alma, se aleja del cuerpo, secuestrado por lo divino. Es decir, en Garabandal han existido unos comportamientos, actitudes muy peculiares que volvieron locos a mis compañeros. De repente se encontraron con unas niñas de 11 y 12 años, tímidas, de una personalidad muy simple, que de repente, de forma brusca, caían al suelo y se quedaban rígidas con esa espasticidad muscular y se convertían en estatua. Niñas a las que pinchaban y no emitían quejas de dolor. Niñas a las que ponían potentes focos de luz en los ojos y no parpadeaban. Niñas que no se cansaban, que no presentaban signos clínicos de sudoración, fatiga, después de tener esas marchas estáticas, desplazamientos hacia adelante, hacia detrás, por suelos intransitables, de noche, sin luz, sin tropezarse y sin caerse. De no emitir quejas de dolor cuando bruscamente se desplomaban de rodillas en suelo pedregoso y no presentaban ningún tipo de lesión ni de rasguño en las rodillas. Niñas con un mimetismo exacto en los cambios de expresión emocional de la cara. Me explico. Este es un signo muy importante que estudió el doctor Puncernau y que certifica el carácter sobrenatural de estas apariciones. Me explico. Niñas que cuando estaban en estado de visión se sonreían, se entristecían, se embelesaban, todas a la vez y sin mirarse unas a otras. Es decir, respondían con un sí, un no a los diálogos de la Virgen de forma simultánea y sin mirarse unos a otros. Niñas que de repente repetían el Ave María y no se confundían porque según ellas era la Virgen quien les decía cuando tocaba gloria. Niñas capaces de levitar, de reconocer objetos sagrados, como el célebre caso de la polvera, cuando los peregrinos daban objetos a las niñas para besar a la Virgen y en un momento dado les dieron la polvera de la familia Pifarré de Cataluña. Las niñas, un poco violentas, se lo dieron a besar a la Virgen con cierto miedo, pero se sorprendieron cuando la Virgen les dijo que lo primero que quería besar era la polvera que tenían entre sus manos, porque era donde había estado su hijo, donde había estado la Sagrada Forma cuando la llevaban a los sacerdotes que habían muerto en la guerra civil. Niñas capaces de reconocer personas sagrados, sacerdotes vestidos de laico, porque, padre, hubo una temporada que en Garabandal los sacerdotes tenían prohibidos subir a rezar a la Virgen. Entonces iban vestidos de laicos y las niñas enseguida los reconocían. Niñas capaces de dar detalles de su vida, lo que llamamos telepatía espiritual, de detalles de la vida a personas que solo ellos conocían. Niñas capaces de devolver objetos besados a sus dueños en la postura con el cuello en hiperextensión, sin confundirse, de noche y sin luz. En fin, una serie de comportamientos que creo que es importante conocer y que autentifican estas apariciones.
Pues sí, hoy venimos de Barcelona y Madrid para contar lo que dijo Pablo VI, la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda venida de la Virgen y no hay palabras para agradecerlo. Hoy venimos a contar esta historia. Una historia que no solamente es famosa por sus mensajes y por los éxtasis que yo he relatado, no. Una historia que es famosa porque es protagonista de un milagro eucarístico, de la comunión visible de Conchita. Un milagro que vieron muchos testigos y que autentifican el sello de estas apariciones. Ese milagro que tanto pedía Conchita que hiciese la Virgen para que todos creyesen. En fin, después de lo dicho, está claro, y más teniendo aquí al Padre Blas, que es la Iglesia la que tiene que reconocer estos hechos de carácter sobrenatural. Pero también es un hecho claro el papel que tenemos los laicos, la obligación que tenemos de denunciar el trato injusto que han recibido estas apariciones, porque, señores, conocemos la historia, conocemos lo que han hecho con estas niñas. La exigencia moral de denunciar, en mi caso, el maltrato que han recibido estas niñas de 11 y 12 años por decir la verdad. La obligación moral que tenemos como católicos de reparar el desagravio al Inmaculado Corazón de María. Porque efectivamente en Garabandal han existido cosas impresionantes y es necesario que el mundo las conozca. Nosotros no vamos a parar de defender estas apariciones porque consideramos que es lo justo hacer. Estas niñas fueron cuestionadas, enjuiciadas y rechazadas por la autoridad competente, personas de la autoridad eclesiástica a las que respetaban y querían obedecer. Estas niñas fueron amenazadas, obligadas a silenciar la verdad por la mala praxis de mis compañeros, de aquellos que formaron parte de la primera comisión, del doctor Piñal y del doctor Luis Morales. Morales, que se atrevió a etiquetar unas apariciones sin haberlo estudiado, lo cual me parece fatal. Y el doctor Piñal, por la mala praxis de amenazar a unas niñas menores con llevarlas al manicomio o llevar a sus familias a la cárcel si no negaban. En definitiva, no voy a explicar más de todo lo sucedido, pero pienso que es la hora de los laicos. Es la hora que tenemos que defender estas apariciones. Defenderlas porque ella se lo merece, porque ella está ahí esperándonos. En mi caso concreto, yo solamente tengo que agradecer las gracias y frutos espirituales recibidos. Es por lo que doy testimonio público, ya que yo fui a Garabandal movida por la curiosidad de una profesión que me enamora. Y tengo que reconocer que allí la Virgen transformó mi vida, tocó mi corazón y lo hizo suyo. Solamente por eso creo que es necesario dar a conocer Garabandal, esa fuente de inspiración para renovar la fe tantas veces interrumpida por conseguir logros materiales cuando lo principal son los logros espirituales. Y dicho esto, voy a dar paso a Jorge Fernández Díaz para que corrobore un poco todo lo que yo he explicado, los mensajes de las niñas y el papel que tuvo un poco la Iglesia en estas apariciones. Jorge. Bueno, pues muy buenos días a todos. Aplaudimos.
Gracias, Elsa. Gracias a Ramón Navarro Rubio, hijo de un turolense de Pro, en Daroca. Mariano Navarro Rubio, personaje de gran importancia en la política española, fue ministro de Hacienda y gobernador del Banco de España y un gran hacedor del denominado milagro español, milagro económico. Y bueno, y al padre Blas también, al que he tenido el gusto de conocer, pero yo lo acabo de conocer. Bueno, pues nada. En relación con lo que ha comentado Elsa y que me ha invitado a reafirmar y confirmar en su caso lo que ha dicho, pues evidentemente lo reafirmo y lo confirmo. Vamos a ver, las apariciones de la Virgen en San Sebastián de Garabandal, como se ha dicho y se ha recordado, ¿no?, sucedieron con diversos intervalos en cuanto a la intensidad y frecuencia de sus manifestaciones extraordinarias por parte de la Virgen a las cuatro niñas, ¿no?, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, tuvieron lugar pues en la primera mitad de la década de los 60 del pasado siglo. Concretamente, los sucesos de Garabandal comenzaron el domingo 18 de junio de 1961 con la aparición del arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, que suele, María sabemos, en las letanías lauretanas, entre otros muchos títulos, y a la espera de que el de Corredentora también se reconozca oficialmente, pues la reconocemos Reina de los Ángeles. Reina de los Ángeles. Como la Reina de los Ángeles. Y entonces el arcángel San Miguel, como príncipe de la milicia celestial, está perfectamente justificado que él venga hablando a lo humano, como embajador plenipotenciario del cielo, a anunciar la venida de su reina, la Reina de los Ángeles, que aparecerá por primera vez 2 domingos después, el domingo 2 de julio de 1961, por primera vez, y que se denominó a sí misma, como ha dicho la doctora Elsa Martí, como la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal. A mí me gusta poner en contexto histórico general, histórico de la Iglesia, contexto histórico, cuando se producen estas revelaciones. Por un hecho evidente, es decir, se estima que en los 2000 años de historia de la Iglesia, 20 siglos, se estima que aproximadamente el 80% de las mariofanías se han producido en los 2 últimos siglos, lo cual llama la atención, porque dices, hombre, 2 siglos sobre 20 es el 10%, una proporción más o menos aproximada, pues sería un 10%, puede ser un 20, puede ser un 8, pero en fin, pero un 80, ¿qué ha pasado en los 2 últimos siglos para que haya esa proliferación de mariofanías, de venidas de la Virgen desde el cielo, donde está desde su asunción gloriosa, ¿no?, a la tierra? Pues lo que ha pasado fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, que en la historiografía, junto a la Revolución Comunista Bolchevique de 1917 y la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del siglo V, marcó un parteaguas de la historia, es decir, un antes y un después, de tal manera que con la transición del modernismo, del racionalismo, de Descartes del siglo XVII, etc., aquella sociedad teocéntrica, teos del griego, teos, Dios, que tenía durante la cristiandad, o sociedad teocéntrica que tenía a Dios como centro, medida y referencia de todo, pasa a ser una sociedad antropocéntrica. Antropos, hombre, donde el hombre desplaza a Dios y los derechos del hombre, los derechos humanos, desplazan a los derechos de Dios. Y creo que hablando a lo humano se puede entender que la Virgen, seguro que aquí hay unas cuantas madres, ¿verdad?, pues una madre por sus hijos hace lo que sea necesario, y si un hijo suyo está en un grave peligro, pues en fin, eso es, los hombres tenemos conocimiento de eso, ¿no?, del amor de una madre
por un hijo, ¿no? Y su disposición a sacrificarse lo que haga falta por salvar a un hijo suyo, ¿no? Pues la Virgen es la madre mejor de todas las madres, como sabemos, ¿no? Y sí, en esa sociedad antropocéntrica a la que me refería, ¿no? Pues una gran parte de la humanidad va por el camino de la perdición, pues es normal que la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, intensifique sus venidas a la tierra para decirle a sus hijos, a todos nosotros, pues que no sigamos por ese camino y que vayamos por el camino de la conversión, el que nos lleva a la salvación. No olvidemos nunca a estos efectos cuál es el sentido de nuestra vida. O sea, ¿por qué existimos? ¿Y para qué existimos los seres humanos? Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los seres humanos. ¿Por qué existimos? ¿Y para qué existimos? Existimos porque Dios, que como dice el apóstol San Juan Evangelista en el prólogo de su Evangelio, Dios es amor. No es que quiera mucho, que también, no, es que es el amor subsistente. Dios es amor. Y sabemos que el amor necesita proyectarse en otras realidades, en otras personas y en otros seres y en otras realidades. El amor, por su propia naturaleza, necesita proyectarse. Entonces Dios, a juzgar por sus frutos y por sus obras, ha querido proyectar su amor de manera muy especial en los seres humanos, en todos nosotros, porque nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y nos ha hecho hijos adoptivos suyos. Y este es el sentido del por qué existimos. Existimos porque Dios ha querido que existamos, por amor. ¿Y cuál es el sentido de nuestra existencia? Para que la vida eterna la vivamos junto a Él, de tal manera que Él pueda proyectar su amor en nosotros y nosotros nuestro amor en Él. Porque el amor, si no es libre, no es amor. Un amor que no sea libre, bueno, podemos decir que es cariño o lo que sea, pero en fin, no es amor. Es un oxímoron, es una contradicción existencial. El amor ha de ser libre. Y por eso Dios nos ha creado libres, para que libremente orientemos nuestros hechos, nuestra voluntad, a cumplir lo que sabemos que es la ley de Dios, la doctrina de nuestra fe, el magisterio de la Iglesia, etcétera, de tal manera que libremente queramos vivir la eternidad junto a Dios. Para eso existimos y por eso se producen, repito, tal proliferación de mariofanías de la Virgen en los últimos tiempos. De hecho, el Papa Pío XII, cuando estableció un año jubilar mariano con ocasión del centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que había definido el Papa hoy beato Pío IX el 8 de diciembre de 1854, ¿verdad? Pues estableció ese año jubilar mariano y en una carta apostólica dijo que aludió a esta proliferación de mariofanía. Estamos hablando de hace 70 años. En estos 70 años transcurridos desde que lo dijo y lo escribió el Papa Pío XII, ahora pues se sigue incrementando notablemente esas mariofanías, ¿no? Y explicó de una manera más profunda, más teológica, pues lo que yo de una manera sencilla pues acabo de narrar, ¿no? Y calificó precisamente ese tiempo como la era de María, entendiendo por era de María esa proliferación de manifestaciones marianas, de mariofanías, de venidas de la Virgen del cielo a la tierra para atender a sus hijos, que somos nosotros, ¿verdad? Como la era de María. O sea que estamos en plena era de María en estos momentos. Bueno, España es tierra de María, así lo dijo San Juan Pablo II en su despedida de España desde Madrid, en su quinta y última visita apostólica, el 3 y 4 de mayo de 2003, en la Plaza de Colón de Madrid, cuando canonizó a 5 santos españoles, ¿no? San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Ángela de la Cruz, Santa Genoveva Torres y Santa Maravillas de Jesús. Y dijo: España, tierra de María, España evangelizada y evangelizadora, esta es tu misión,
ese es tu camino. Y entonces, si España es tierra de María, aprovecho para decir que la primera mariofanía de la historia es la Virgen del Pilar, y además en carne mortal, el 2 de enero del año 40, el 2 de enero del año 40, Por lo tanto, hacía 7 años de la redención del Señor en la cruz, 33 años, la Virgen vivía en Jerusalén, ya estaba a punto de desplazarse a su casa de Éfeso, donde, al cuidado de San Juan, evangelista, ¿no? Y la Virgen, fijaos si era importante, y lo digo por lo de, veréis ahora por lo de Garabandal, si era importante en los designios inescrutables de la eternidad de Dios. La evangelización de España, que al apóstol Santiago el Mayor, hermano, los hijos del CBD, hermano San Juan, no Santiago el Menor, no, le encargó evangelizar España. Y ese 2 de enero del año 40, pues la Virgen del Pilar en carne mortal, y no porque fuera viajando en avión, que no había entonces, pero sino de una manera sobrenatural, una corte angelical, ¿verdad?, se le apareció a Santiago Apóstol a orillas del Ebro en la César Augusta del momento, de la Hispania romana. En el año 40 España era una provincia muy importante del Imperio Romano, era la Hispania romana, y se le aparece allí. Y digo, ¿qué designios sobre España, entonces la Hispania romana, tenía Dios para que, por una parte, encargara la evangelización de la entonces Hispania romana a Santiago Apóstol, y, no siendo suficiente, le pidiera a su madre que viniera a fortalecer en su misión evangelizadora a Santiago? Con razón se cantaba años atrás a los 3 discípulos predilectos del Señor, Pedro, Santiago y Juan, cuando tras su muerte y resurrección ascendió a los cielos, les encargó las 3 realidades que más quería. A Pedro le encargó su iglesia, a Juan le encargó el cuidado de su madre, la Virgen María, y a Santiago le encargó España. Y entonces no nos debe sorprender nada que España, tierra de María, fuera distinguida del pasado siglo de manera muy especial, entre otras mariofanías, con la mariofanía de San Sebastián de Garabandal. Al hilo de esto recordaré que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. No lo digo yo, no soy nadie. Es que lo dijo y lo repitió muchas veces San Juan Pablo II al coincidir el atentado que sufrió a manos del terrorista turco Ali Akka el 13 de mayo del 81 con la fiesta de la Virgen de Fátima. Y cuando un año después, 13 de mayo del 82, fue la Cova de Iría a Portugal, a Fátima, a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida, dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano materna de la Virgen guió la bala, pero añadió, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa, humildemente, Juan Pablo II en tercera persona, miráramos al mensaje de Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y ahora que está tan de actualidad Rusia y Ucrania, la guerra, el rearme, el 2% del PIB, el 5% del PIB, etcétera, etcétera, que si drones, misiles, submarinos, aviones, el Papa hará la primera consagración del mundo, pero con su cabeza y su corazón ante la Virgen de Fátima, que por primera vez en la historia fue traída a petición suya desde la Cova de Iría de Fátima, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, en aplicación de lo que había dicho, tenía que producirse el atentado para que miráramos al mensaje. Aprovecho para decir que eso significó nada más y nada menos, y lo digo por la actualidad de la guerra. Rusia y la guerra repiten a Fátima. Hizo la consagración el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del año 84, Juan Pablo II. ¿Y qué sucedió? En medio minuto, simplemente, entre otras muchas cosas. El muro de Berlín, que dividía la Europa comunista soviética de la Europa occidental, cayó sin drones, ni misiles, ni nada de nada, pacíficamente.
se desmoronó el muro de Berlín. Y la Unión Soviética, el gran imperio comunista, el orden geopolítico dual surgido en la Segunda Guerra Mundial en el 45, liderado por Estados Unidos para Occidente y para el mundo comunista por la Unión Soviética, se desmoronó también sin violencia ninguna, como un castillo de naipes. ¿Y qué día? En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Había hecho la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Y qué es el Inmaculado Corazón de María sino el corazón de la Inmaculada Concepción? Exactamente, la Unión Soviética se desmoronó y desapareció en la historia el 8 de diciembre de 1991, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Está llena de no meras coincidencias. La historia de Fátima del 13 de mayo al 13 de octubre del 17, con acontecimientos históricos de la Segunda Guerra Mundial, que ella vino a Fátima para evitarla, y de la Guerra Fría. Garabandal, las coincidencias son numerosas. Empiezo por decir que la primera manifestación mariana fue 2 semanas después, 2 domingos después, del 18 de junio del 61, que comentábamos, y fue exactamente el domingo 2 de julio del 61. ¡Qué casualidad! En el calendario litúrgico del momento preconciliar, el concilio no había comenzado todavía, el Concilio Ecuménico Vaticano II, el mayor acontecimiento eclesial del siglo, ¿no? ¿Qué día vino la Virgen por primera vez? Como he dicho antes, definiéndose a sí mismo como la Virgen del Carmen de Garabandal, pues el domingo 2 de julio del 61. ¿Y qué fiesta era ese domingo? La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, en Aincarem, ¿no? Y el Evangelio de San Lucas de ese domingo, ¿saben cómo comenzaba? En aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña a visitar a su prima Santa Isabel. San Sebastián de Garabandal forma parte de Santander, Cantabria, la montaña. La Virgen se fue con prisas a la montaña, a San Sebastián de Garabandal. Pero no acaban ahí las coincidencias. Es que la coincidencia fundamental y esencial de Garabandal es con el mayor acontecimiento eclesial del siglo, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, inaugurado, abierto por el Papa Juan XXIII el 11 de octubre del 62 y clausurado por su sucesor, el Papa Pablo VI, el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del 65. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mientras todos los obispos y cardenales y presididos por el Papa estaban en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro de Roma, debatiendo en concilio pues lo que tenían que debatir relativo al magisterio, la misión pastoral de la Iglesia, etcétera. La Virgen, que fue proclamada por Pablo VI durante el concilio como madre de la Iglesia, estaba con 4 niñas en San Sebastián de Garabandal. Dirá, como ha dicho la doctora Elsa Martí, multitud de sucesos, de hechos, que desde luego pueden ser calificados como se quiera, en principio, pero luego naturales no. Es decir, las levitaciones, las marchas que bajaban desde los pinos, ese alto que hay, pues un poco como presidiendo San Sebastián de Garabandal, totalmente rocoso y tal, y que de espaldas incluso bajaban a toda velocidad. Bueno, en fin, son innumerables los acontecimientos no naturales. Lo que no es natural, o viene del cielo y es sobrenatural, o viene de abajo, del infierno, del demonio, y es preternatural. Y hombre, lo de Garabandal no parece que viniera del infierno, cuando entre otras cosas las niñas pues daban a besar las medallas, los crucifijos, las estampas que la gente devota pues le daba para que la Virgen lo besara y lo bendijera, ¿no? Pues daban a besar eso del demonio no venía, como es evidente, ¿no? Bueno, el caso es que la Virgen se calcula que hubieron del año 61 al año 65, la última mariofanía fue con Conchita en Los Pinos, el 13 de noviembre del 65, se calcula que hubieron en torno a 2000 hechos
no naturales, en torno a 2000. Y lógicamente hubo mensajes privados para cada una de las 4 niñas. En otras ocasiones la mayor parte pues era en común a todas ellas, etcétera, ¿no? Pero públicos dio 2 mensajes, 2, y que además la Virgen pidió que se hicieran públicos en fechas concretas que dio la Virgen. El primero fue el domingo 18 de octubre del 61, es decir, apenas 3 meses después de comenzar los hechos, y el segundo el 18 de junio del 65, con 44 meses de diferencia. O sea, justo al principio y poco antes del final. Aprovecho para decir, nota a pie de página, si me lo permiten, que en la exégesis bíblica el número 13 es a Fátima, lo que el 18 es a Garabandal. Y lo que el número 13 es a Fátima lo escribió Lucia, la hermana Lucia, diciendo que pues el número 13 en la exégesis bíblica es el 1, la unidad, junto al 3 la Trinidad, y representa a la Santísima Trinidad. Y Fátima, además de Mariana, como es evidente, es profundamente trinitaria. Y Garabandal es el 18. Los hechos más relevantes de Garabandal sucedieron en fecha 18, comenzaron en 18 de junio, primer mensaje público, fecha dada por la Virgen, 18 de octubre, segundo mensaje público y dado por la Virgen también la fecha 18 de junio del 65, el anterior del 61, y el milagruco, el milagro de la comunión visible al que se ha referido la doctora Elsa Martí, pues el 18 de julio del 62, ¿no? Lo dejo aquí para el que tenga interés, curiosidad intelectual, verá que en los Evangelios hay un episodio que narra los Evangelios en donde el Señor habla de los 18 que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé. Es decir, cualquiera de nosotros diría, el grupo, los que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé. Cuando se dice 18 es porque ese 18 representa algo. Igual que cuando en la pesca milagrosa, una vez resucitado, dice que en las redes que pescaron, ¿verdad?, en el mar de Galilea, pues había 153 grandes peces. Claro, 153 grandes peces que casi rompían las redes, ¿no? Y oiga, usted, pues el Señor seguramente sabía que había 153, pero ni a los pescadores, ni a ninguno de nosotros, ni a nadie, se le ocurriría contar, y si tuviera que narrar diría, pues había tantos peces y tan grandes que casi rompían las redes. Cuando el Señor habla de 153 es porque en la exégesis bíblica el número 153 tiene un significado. Y yo me atrevo a decir, y acabo con esto y voy al segundo mensaje y termino, que 153 hasta la inclusión por parte del Papa San Juan Pablo II en el año jubilar del Rosario de los misterios de luz, los misterios luminosos, ¿no? Eran los misterios de gozo, los misterios de dolor y los misterios de gloria, ¿no? Y eran 153 Ave Marías. 150, 50, más una Ave María por cada uno de los misterios, ¿no? Se me ocurre, Es decir, no es doctrina de la fe ni tal, Pero lo digo por si alguien pues tiene la inquietud intelectual o cultural o la curiosidad cultural, es decir, para facilitarse el trabajo, que vayan al episodio de la torre de Siloé, donde el Señor habla de los 18 que fallecieron cuando se derrumbó la torre de Siloé. Bueno, pues la Virgen, el segundo mensaje, lo dijo el 18 de junio, no, se lo dijo antes, pero dijo a Conchita que se diera a conocer el 18 de junio del 65. Y debo decir que ese mensaje viene, no poca, de la leyenda negra, por no decirlo de otra manera, que ha acompañado durante demasiado tiempo y todavía acompaña a las mariofanías de Garabandal. ¿Por qué? Porque ese segundo mensaje decía lo siguiente: como no se ha dado a conocer mi anterior mensaje, el del 18 de octubre del 61, y no se ha cumplido, este será el último, el del 18 de junio
Este será el último. Y lo que dice a continuación: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Imaginen a todos los obispos, no muchos, todos los obispos y todos los cardenales reunidos en Roma en Concilio Ecuménico Vaticano II, como decía antes, presididos en torno al Papa y en el corazón de la Iglesia, la Basílica de San Pedro. Y que les digan que en la España de Franco hay 3 niñas que dicen que la Virgen les ha dicho que muchos de nosotros vamos por el camino de la perdición. 7 años después de ese hecho, el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, concretamente el 29 de junio del 72, 29 de junio, la fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo, es decir, una gran fiesta litúrgica de la Iglesia, ¿no? Y no en un avión o en una rueda de prensa por cualquier sitio, no, en la Basílica de San Pedro. Es historia de la Iglesia. Dirá San Pablo VI, repito, año 72, doy coordenadas de tiempo, 29 de junio 72, del lugar Basílica de San Pedro de Roma. Dirá: todos esperábamos una primavera para el concilio, para la Iglesia después del concilio. En lugar de una primavera ha venido la oscuridad, la confusión, la división. Se diría que por una rendija ha penetrado en el templo de Dios el humo de Satanás. Esto es expresión literal del Papa San Pablo VI. Nadie conocía mejor que el Papa, evidentemente, la situación de la Iglesia. Esto nos va a sorprender que 5 años antes, un poco antes, el 18 de junio del 65, cuando la Virgen da ese mensaje, fíjese, y termino, perdón, la Virgen había insistido, y de la misma manera que he dicho que Fátima es profunda, además de, obviamente, mariana ante todo y sobre todo, es trinitaria. Fátima Garabandal es eucarística, profundamente eucarística. En el primer mensaje la Virgen aludió a que que a la Eucaristía se le daba poca importancia. En el segundo mensaje repitió: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. 18 de junio del 65. Pues diré lo siguiente: cuando el Papa Pablo VI y el cardenal Ottaviani, prefecto de la congregación entonces del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, tienen conocido este mensaje, ¿cuál fue su reacción? Que vengan las niñas a Roma. Ese mensaje no se lo han inventado las niñas. Conchita estuvo acompañada de su madre Aniceta y del padre Luna, que era el párroco en funciones de Garabandal en aquel entonces. Estuvieron en el Vaticano el 13 de enero del año 66, un mes después de concluido el Concilio Vaticano II y con las Navidades por medio. Y estuvo Conchita con el Papa Pablo VI el 19 de enero del 66, y está documentado y hay un acta que recoge estos hechos. El Papa, por tanto, conocía muy bien el mensaje de Fátima relativo a las 2 cosas que he destacado ahora. Y en relación con la Eucaristía, ¿saben lo que hizo? Pues que poco más de 2 meses después, la encíclica Mysterium Fidei, el misterio de nuestra fe, que sigue vigente, que establece la doctrina de la Iglesia en relación con la Eucaristía. Sí, la Eucaristía no es como el sector modernista durante el concilio quería que era un símbolo de la última cena. No, ¿viste? La Eucaristía está auténtica y realmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de Jesucristo tal cual. Después de eso, a los 2 meses y medio, el 3 de septiembre del 65, Pablo VI promulga la encíclica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía, que sigue vigente a día de hoy como el misterio central de nuestra fe y el magisterio de la Iglesia en relación con la Eucaristía. Podíamos seguir mucho rato, pero creo que con lo que he dicho es suficiente. Termino con una frase: no se puede no se puede querer, no se puede amar lo que no se conoce.
y no se defiende lo que no se quiere o no se ama. Estamos aquí para ayudar a divulgar, que se conozca Garabandal, porque no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere. Gracias. Pues ahora a continuación nos va a hablar Rafael Navarro Rubio. Nos va a hablar de por qué, siempre digo yo, que Garabandal es la escuela de formación de María, donde se aprende a elevar la mirada a Dios, donde se aprende el significado del compromiso de estar con Él. Rafael, cuéntanos los valores que la Virgen nos ha enseñado a través de estas niñas. Previamente, si me permite, Elsa, por referencias de Jorge hacia mi padre, Mariano Navarro Rubio, me considero, él nació en Burbaga, no me considero un turolense más, vengo mucho por toda esta zona y efectivamente, pues dice la verdad, cuando fue el autor del milagro económico español, la época del posfranquismo, el gran desarrollo y todos los adelantos, el fin de la autarquía y todos los adelantos sociales que hubo en aquellos tiempos. Pero sí me gustaría recalcar que, ya que estamos hablando de fe, no de política, no de economía, pues que fue un gran hombre de fe muy vinculado al cumplimiento, pues, de la doctrina social de la Iglesia, y que cuando él ocupó sus puestos públicos, creo que la inmensa mayoría de vosotros no lo sabéis, le llamaron el financiador oficial de la Iglesia Católica y ayudador público de los más necesitados. En aquellos tiempos de ministro de Hacienda le correspondió a él la restauración de todos los conventos, prácticamente la mayoría de los conventos, iglesias, colegios, monasterios, destrozados por la guerra civil, incluyendo aquí, en la zona de Teruel, y especialmente en Teruel, donde él tenía, pues, un cariño especial porque se le iba el corazón. Él fue aragonés, amante de la Virgen del Pilar, le correspondió incluso, después de acabada la guerra civil, desde su cargo de presidente de Acción Católica de la comarca de Daroca y luego ya de casi todo Aragón, le correspondió la apertura de la Basílica del Pilar en el año 1940, con una macro peregrinación de 20-30.000 soldados, porque él era el vocal jefe de Acción Católica de los militares, y comulgaron todos ellos y fue impresionante. Es decir, por encima de ser político, era un hombre de fe, era un hombre comprometido, un hombre muy santo, un hombre que entregó su vida a Dios y por España, que peleó en el frente de Teruel, que se vio amenazado por la guerra civil y tuvo que alistarse en las fuerzas nacionales, en las fuerzas sublevadas, para defender su fe, junto con 8 chavales de Acción Católica que murieron los primeros días de la guerra, y a la que él consideró siempre los 8 mártires primeros de toda la zona de Aragón. Y realmente, bueno, pues qué os voy a decir, he estado en misa esta mañana de 10 en la catedral y hemos ido a rezar al padre Polanco y a su vicario regional, Felipe Ripoll, porque realmente esta es una tierra de mártires, una tierra de santos, y aquí estamos, los que estamos sentados aquí, para dar testimonio de nuestra fe. No se nos va a pedir que demos la vida, y si la damos, la daremos, con la gracia de Dios y la fortaleza de Dios, pero sí que demos testimonio de nuestra fe, y somos apóstoles de la Virgen, apóstoles de Dios, por supuesto, y especialmente apóstoles de Garabandal. El hecho de que queramos a Garabandal no quiere decir que no queramos a todas las advocaciones marianas, y especialmente aquí a la Virgen del Pilar, que, como Jorge muy bien dijo, es la primera y la principal advocación y aparición mariana de la historia. Dicho esto, os quiero decir realmente, ahora que estamos hablando de apariciones de Garabandal, pues que yo conocí a Garabandal hace muy poco, Elsa lo sabe bien, fui invitado por mi mujer, y yo, por mi formación quizá jurídica, además, pues me gusta analizar con mucha profundidad, pues antes de tener un dictamen jurídico de lo que voy a conocer.
también lo acaba de decir Jorge, no se puede querer lo que no se conoce, no se puede defender lo que no se ama. Y entonces yo me metí a investigar con todo el detalle posible, de un modo muy frío, muy cerebral, qué era Garabandal, porque yo lo desconocía. Al poco tiempo me di cuenta, y la doctora Elsa también lo ha esgrimido, pues la enorme proliferación de hechos sobrenaturales y de testimonios tan increíbles que había en Garabandal. Y poco a poco fui investigando no solamente los hechos en sí, sino las enseñanzas religiosas, enseñanzas de virtudes, de escuela de virtudes, de taller de oración que tenía Garabandal y que son inconmensurables. Dentro de mi investigación, pues ha llegado un momento en el que estaba tan desbordado por datos y por circunstancias y por causalidades, no casualidades, causalidades que yo veía, que me ha llevado incluso a estar preparando un libro, porque es que creo que algo podría aportar de mis conocimientos. Yo sí os puedo decir realmente que yo busqué una investigación, pero luego me di cuenta que la investigación fue la que me encontró a mí, que la Virgen María fue la que me encontró a mí y me convirtió. Yo conocía a la Virgen María por referencias más bien teóricas, pero como decía también Elsa y Jorge lo han dicho, Pablo VI, es la historia de la humanidad más grande después del nacimiento de Cristo. Es como una segunda vida de la Virgen María en la tierra y no tenemos palabras para agradecerlo. ¿Por qué dice lo de la segunda vida? Porque estuvo aquí 3 años y medio, porque hubo 2000 apariciones, cuando antes nunca había habido tantas apariciones, muchísimas menos, pero 4, 6, 8, 18, en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, y porque realmente fue una segunda vida con una intensidad y un cariño entrañable de madre como no os podéis ni imaginar. Es espectacular. Solo os digo un comentario, es en la única, en todas siempre, en todas las apariciones marianas, la Virgen por supuesto manifiesta su cercanía maternal, pero es que en Garabandal no lo manifestó, es que lo probó con las niñas, es que hasta jugaba con ellas, hasta las canicas, hasta el escondite, es que las enseñaba a rezar, las enseñaba a hacer sus tareas bien, las enseñaba a ser obedientes, las daba clase, las enseñaba a rezar despacio, las daba todo tipo de enseñanzas con una paciencia que es que realmente es una segunda vida que ninguna otra aparición mariana se ha producido con tanto detalle y de un modo tan emocionante. Te pones a analizarlo y lloras de emoción, os lo aseguro. Luego voy a detallaros algunas cosas, pero lo que yo os quiero decir, y no se ha recalcado aquí, aunque sí se ha hecho mención a ello, y perdonadme un poco pues que complemente lo que ha dicho Jorge principalmente, se habla mucho de Fátima. Yo os quería decir que Garabandal es la conexión, la continuidad y la conexión directa de Fátima. Eso también lo tengo bastante demostrado y bastante estudiado. El obispo de Leira de Fátima, Monseñor João Pereira Vicencio, hizo un comentario en cuanto que fue director espiritual y confesor de Sor Lucia. Hizo el comentario cuando se informó de Garabandal, de que Garabandal era la continuidad del mensaje de Fátima, adaptado, actualizado a los tiempos actuales, a los tiempos modernos. Y es que es una continuidad increíble. Es una continuidad, y hablando pues como Jorge, parafraseando a Juan Pablo II, de que en la providencia del Señor, los designios de la providencia no existen meras coincidencias. Pues hombre, llama mucho la atención la primera coincidencia de que se habla el 15, pero es más factible que sea el 18 de junio de 1921, se produce la séptima y la última aparición de Fátima. Qué casualidad que 40 años exactamente después, 18 de junio de 1961, es decir, del 21 al 61, 40 años, que no es una cifra cualquiera. 40 años es una cifra bíblica,
los 40 años de la tentación del Señor, los 40 años del diluvio, los 40 años del pueblo de Israel vagando por el desierto, se vuelve a aparecer en Garabandal. Hay como un lapsus de 40 años. Vosotros me diréis, ¿y por qué ese lapsus de 40 años? Pues yo os lo voy a decir. En Fátima, en Tui Pontevedra, Sor Lucia, recibe un mensaje de la Virgen de Fátima del tercer milagro de Fátima. Perdón, tercer milagro no, tercer secreto de Fátima. Y en aquel momento la Virgen le dice que no lacre y que no lo dé conocer hasta 40 años después. Monseñor Venancio, obispo de Lleida, le dice, anda, ahora caigo. Cuando se enteró de esto, dijo, ay, cargo. Nunca se fue contradicho por Sor Lucia, que se despidió como Nuestra Señora del Carmen y hasta San Sebastián de Garabandal, España. No dijo de Garabandal, pero luego Monseñor Venancio dijo, anda, si ya estaba anunciando a la Virgen antes en Fátima que se iba a presentar en San Sebastián y no lo sabía, y era de Garabandal, España. Vale. O sea, hay una continuidad inmediata también en cuanto a eso. Pero realmente el mensaje es una continuación de un modo absolutamente impresionante. Y durante esos 40 años no hubo manifestación del secreto de Fátima. Y en el agosto del 59, poco antes del año 60, Monseñor Venancio envió el tercer secreto de Fátima a Roma. Lo cogió el Papa Juan XXIII, pero dijo que no quería ser, lo leyó, dijo que no quería ser apóstol de calamidades, que no lo quería ser, y estaba en pleno Concilio Vaticano II. Y entonces dijo, eso que corresponda a otros posteriores. Y la gente dice, bueno, ¿entonces qué pasó? Pues os voy a decir qué pasó. Eso no cayó en saco roto de la Virgen. Y dijo, sí, pues ahora yo me voy a presentar en Garabandal. Y voy a dar a conocer unos mensajes que van a complementar a los de Fátima. En 1961, al poco tiempo de que Juan XXIII dijera que no a la lectura del tercer secreto de Fátima. Y vuelvo a insistir, coincidió el mismo día, coincidió el mismo ángel, coincidió absolutamente una serie de manifestaciones marianas impresionantes que coincidían plenamente, muy plenamente, como una continuación de las de Fátima. Por eso digo yo, y no me equivoco, y hay muchos mariólogos que lo defienden, que Fátima con Garabandal constituye la mayor aparición mariana de la historia, sin duda alguna la más importante, cada cual con sus distintas circunstancias de tiempo y lugar, como es lógico. Todas habla de la conversión a través de la oración y la penitencia, por supuesto, pero lo que es evidente es que tiene una serie de especificaciones importantísimas, que se ve pues que la Virgen quiso continuar, se despidió como Nuestra Señora del Carmen y continuó como Nuestra Señora del Carmen del Carmelo en Garabandal. Luego la unión es íntima, y ya os digo que se pueden escribir libros de esto. No me puedo entretener mucho en ello, y como decía Elsa, voy a hablaros un poco de lo que ha supuesto para nuestra vida interior y una serie de recomendaciones que creo yo que son muy importantes para nuestra vida de santidad, que se recogen en Garabandal y que mucha gente se queda a lo mejor en lo exterior importantísimo, en los hechos tan impresionantes, incluso te has quedado corta porque hay más todavía de lo que has dicho, muchísimos más, que te quedan los pelos de punta. Pero independientemente de eso, vamos a obviar los hechos sobrenaturales incuestionables. Vamos a obviar también, por supuesto, que el obispo Venancio y la Virgen en Garabandal habló de profecías y habló de la apostasía que se venía en la Iglesia. No olvidemos, la Virgen en Garabandal habló de que a partir de del Papa Francisco venía
el final de nuestros tiempos. No quiere decir el fin del mundo, que pueden durar mucho. El fin del mundo viene para nosotros cuando nos morimos. Y ojalá que nos muramos en gracia de Dios y queriendo apasionadamente a la Virgen. Pero la realidad es que estamos en un momento de gran tribulación que ya lo anunció la Virgen en Fátima y lo anunció la Virgen en Garabandal. Eso es una realidad absoluta. Y la existencia, como bien decía Jorge, del demonio. La existencia del demonio, y ahora empiezo con la escuela de virtudes, la existencia del demonio en Garabandal es impresionante cómo ha meneado la cola. No os podéis ni imaginar, y dentro de la jerarquía eclesiástica, y cómo han manipulado, cómo han presionado, cómo se ha coaccionado a las pobres videntes de Garabandal, más incluso que a los pastorcitos de fábrica, de Fátima, porque realmente se les hablaba con la muerte, pero a las videntes de Garabandal las dijeron que las excomulgaban y que iban a ser enterradas fuera del cementerio como perros. Eso es peor que la muerte. Y fueron amenazadas, como no os podéis imaginar, negando continuamente que fueran ciertas las apariciones, forzándolas, e incluso hasta la Virgen les dijo a las videntes de Garabandal, y Elsa lo sabe muy bien y has estudiado mucho del tema, que la iban a negar. Bueno, también se lo dijo Jesucristo a San Pedro y a muchas otras apariciones a lo largo de la Iglesia. Pero, ¿me vais a negar? Es que la negaron. En cambio, la actualidad es que ahora lo reafirman, después de pasados los malos momentos. Yo sí os puedo decir realmente que Garabandal se ve que el demonio no ha querido que se reconociera oficialmente hasta ahora para evitar frutos de conversión. Pero sí os quiero decir otra cosa muy importante. Yo me he preocupado también pues de indagar un poco cuál es la causa de esa falta de suficiente fe que hace que algunos cristianos solo reconozcamos lo que está oficialmente reconocido por la Iglesia Católica. Eso no lo dice la Iglesia. Incluso en Garabandal, los obispos de Garabandal dicen, hay que ver qué pasa el día de mañana cuando se reconozca o no la sobrenaturalidad. Pero mientras tanto, los mensajes y los discursos de la Virgen en Garabandal son coherentes con la doctrina católica. Hay que seguirlos y recomendamos a la gente que los rece. Pero eso ya, y Jorge lo sabe mejor que yo, por su providencial memoria, eso ya es de Papa Urbano VIII y de Pío X y de Pablo VI en 1967, donde hablaba de que las apariciones marianas, hay que, aunque sean revelaciones privadas, todas no sean depósito de la fe, que es muy bueno que las sigamos. Y en concreto, fijaros, en 1600, voy a ver si lo encuentro por aquí, os voy a leer lo que el Papa Urbano IV dijo en una alocución suya, a ver, donde dijo que esto fue en la bula Celestis Jerusalén, 1623, y desde entonces ha habido muchas. Dice, en cuanto a las revelaciones privadas, es mejor creer que no creer en ellas, porque si crees y resultan ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque nuestra Madre María lo pidió. Y si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran verdaderas, porque creíste que eran verdaderas. Es decir, las revelaciones privadas, aunque no se hayan aprobado definitivamente, siempre que tengan una base de cierta solvencia, como es la de Garabandal, y la Iglesia recomienda que se crea en ellas. Luego, si la Iglesia lo recomienda y nosotros realmente somos Iglesia y somos comprometidos con nuestra fe, tenemos que hacer apostolado de ellas. Es lo que estamos haciendo los que estamos aquí sentados, haciendo apostolado de la Virgen en todas partes, a la Virgen de Garabandal, y ahora corresponde a la Virgen de Garabandal donde estamos. Y os voy a decir rápidamente, es que son tantísimas, es que son decenas y decenas, pero bueno, yo sí os voy a indicar principalmente 10 importancias
que tiene especialmente la Virgen de Garabandal, y a base como de 10 mandamientos, 10 importancias que la Virgen de Garabandal nos quiere transmitir para nuestra vida interior y para hacernos mejores, en consecuencia, más santos. Y os las voy a intentar sintetizar, vamos de tiempo, vamos bien. Os voy a intentar sintetizarlo para que caigáis en la importancia tan increíble que tiene Garabandal. En primer lugar, la primera es la importancia de que tratemos a la Virgen como nuestra madre. Vamos a ver, en Garabandal la Virgen se presenta como nuestra madre. Jorge me corregirá si no, ya decía yo que siempre pues se presenta como nuestra madre, pero no con ningún otro título, como yo soy la señora, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy Nuestra Señora del Rosario, yo soy la Reina de la Paz. En Garabandal solo y exclusivamente se presenta como nuestra madre. Y viene 3 años a enseñarles a las niñas cómo es una madre y el cariño maternal. En Garabandal, hasta cuando las niñas rezan el Ave María, y Elsa y yo lo sabemos de sobra, Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, las niñas inmediatamente la interrumpen, que no sabían rezar el rosario, y le dicen, y Madre nuestra. Y la Virgen se ríe y dice, ¿y Madre nuestra? Sí, Madre, porque tú nos has enseñado a tratarte como madre. Y muchos que rezamos el rosario, lo rezamos así, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. No quiere decir que sea, que el Padre me corrija, que sea una aberración religiosa, pero privadamente yo lo rezo así, que cada cual lo reza como quiera. Se recalca mucho la importancia de que es nuestra madre. Entonces, bueno, pues no les enseñaba solo a rezar. ¿Qué hace una madre? Les da consejos, obedecer a vuestros padres, trabajar bien, no os quejéis, ser buenas. Se preocupaba de todas sus tareas cotidianas, les preguntaba por sus problemas. Las niñas le contaban tonterías y para la Virgen todo era importante lo que les contaba. Se lo pasaban como enanas. La Virgen les hacía sonreír, una barbaridad. Yo digo que hasta jugaba al escondite y demás. O sea, era una madre. ¿Vosotros os imagináis a la madre jugando con el niño Jesús? Pues jugaba con ellas casi igual, exactamente igual. Es decir, en ninguna otra aparición, como en Garabandal, la madre ha demostrado un cariño tan intenso y tan entrañable familiarmente como madre. En definitiva, nos enseña que tenemos que tratar a nuestra madre como a la Virgen como nuestra madre y como niños pequeños, la infancia espiritual, portándonos como niños pequeños. Segunda importancia, que seamos siempre conscientes de que la Virgen nos lleva siempre a Jesús. Generalmente la Virgen, en muchas de sus apariciones, generalmente aparece sola. En muy pocas, pero especialmente donde más y con diferencia aparece con el niño Jesús en brazos. También se lo dejaba a las niñas jugar y estaba con el niño Jesús. Bien, ¿por qué? Porque lo que nos quiere decir la Virgen es que yo estoy aquí, pero lo importante es mi hijo. Yo te llevo a mi hijo. Yo soy una mediadora. Yo simplemente soy una mandataria de mi hija, de mi hijo. Y es a mi hijo a quien tenéis que querer por encima de todo. A mí me gustan mucho las imágenes de la Virgen de Garabandal que hay por allí, pero la que más me gusta es la que siempre se presenta con el niño Jesús en brazos, porque nos lleva a su hijo. Bien, luego la importancia de la oración. La Virgen nos lo deja muy claro, que hay que rezar, penitencia, oración, penitencia, la oración de los sentidos, mortificarse, demás. Les enseña a rezar el rosario con una pausa increíble. O sea, se ve en los vídeos cómo rezan el rosario, despacito, paladeando las palabras, que es impresionante, que es lo que quiere la Virgen, que nos fijemos en lo que rezamos. Pero bueno, en definitiva, la Virgen enseña a rezar, y les enseña a rezar mucho. Pero ¿qué dice inmediatamente después en los mensajes? Pero antes de nada tenéis que ser muy buenos. La oración sin frutos no sirve para nada. No seamos hipócritas.
Lo que tenemos que hacer es ser conscientes y coherentes con nuestra fe. Y antes de nada, ser buenos, que es hacer el bien. Hacer el bien. Y luego ya rezarás. Lo que pasa es que rezar también ayuda a hacer el bien. Son tanto, monta tanto. Pero antes de nada, ser buenos. Cuarta importancia. La importancia de tener siempre la mirada puesta y sin desfallecer en el suelo. En el cielo, perdón. La doctora Elsa acaba de decir cómo las niñas siempre estaban en éxtasis mirando para atrás. No sé si habéis estado así 4 minutos. Os digo que cogéis tortícolis. Las niñas estaban horas y horas. Y no cogían ni tortícolis, ni cogían nada, ni les molestaba, ni nada. Estaban embobadas, absolutamente embobadas. Pero la realidad es que a mí me llama la atención mirar al cielo. La Virgen nos dice, en todas las cosas que hagáis en vuestra vida, poner la mirada atenta al cielo. No olvidéis que es nuestro fin y nuestro destino. Ir al cielo, mirar al cielo siempre. Bien. Quinta importancia. Y también ha comentado ahora Jorge en los 2 mensajes de Bielsa, y todos lo comentamos porque Garabandal es eminentemente eucarístico. La importancia de la Eucaristía en Garabandal es fundamental, muy superior a otras apariciones marianas. Lo dice en el primer mensaje y lo dice en el segundo. Se le da poca importancia, da más importancia. Luego habla del milagruco, pero también le dice a una de las niñas, pero el mayor milagro que hay en esta vida, más que el milagro futuro que puede haber en Garabandal, con las señales anunciadas proféticas, unas señales en los pilos, es el milagro eucarístico, que no nos damos cuenta que todos los días, con la transustanciación, se está produciendo un milagro espectacular, y no lloramos de emoción, Mi padre, perdona que haga una ilusión, se me ha ido el santo al cielo, porque tuve un padre muy bueno. Cuando tenía el momento de la consagración, se ponía las gafas de sol porque lloraba de emoción. Y lloraba de emoción porque lo había vivido en los sagrados corporales de Daroca, que es donde tenía su casa principal. Mi abuelo era el médico del pueblo. Es que hay que emocionarse con la Eucaristía. Pero bueno, en cualquier caso dice, adelante con la Eucaristía, más importancia. Y luego viene la encíclica de Fidelium Fidei, lo que queráis. Pero también les dice, asistir mucho a la visita al Santísimo, que está muy solo día y noche. Que vayamos mucho, no solamente a misa, no solamente la comunión diaria, que la recibían todos los días. Cuando el sacerdote no iba a Garabandal, San Miguel les daba la comunión diariamente, recomienda la comunión diaria y recomienda las visitas al Santísimo, que vayamos mucho al Santísimo. Y además es curioso, ¿verdad, Jorge? Que dice día y noche, fomentando la adoración nocturna, ¿verdad, querido Jorge? Yo lo veo así, día y noche. En Garabandal hay adoración nocturna, y en Garabandal hay una ferviente y eucarística devoción que se ve en la iglesia de Garabandal, cuidando las formas litúrgicas. Las niñas no daban nunca la espalda al sagrario, andaban para atrás, porque no le faltaban al respeto a la Eucaristía. Le daba temor dar la espalda a la Eucaristía. Bien, la importancia de ser conscientes de nuestra vocación a la santidad personal, y que ésta se encuentra en lo cotidiano y lo ordinario. Yo os voy a decir realmente que en Garabandal, la Virgen, en todas las enseñanzas que le da a los niños, siempre les habla de las cosas ordinarias, no les habla de teologías complicadas, elevadas y demás y tal. Les habla del cuidado de lo ordinario, de sus tareas ordinarias, que era lo que tenían que santificar. Les hablaba y tenía adoración y veneración por los matrimonios. Dentro de todos sus objetos religiosos que daba por besaba con especial unción los anillos de compromiso matrimoniales de la gente. No las motivó nunca a hacerse religiosas. Les hablaba de la santidad matrimonial, les hablaba de la santidad del ordinario. En estas tierras, todos creo que también sabéis pues, que hay un santo del ordinario. Algunos suena San José María Escrivá de Balaguer,
aragonés, era el santo del ordinario, donde hablaba que hay que santificar lo ordinario, las cosas pequeñas y las cosas ordinarias de la vida, y que eso nos hacía santos, y que cuidar las cosas ordinarias con heroísmo era heroísmo, y que eso llevaba a Dios. La Virgen en Garabandal les dice lo mismo a las niñas, cuidar lo ordinario, y eso dentro de las virtudes es lo más fundamental. ¿Qué virtudes nos da? Pues además de que Garabandal es una historia de amor inmensa, nos enseña la vida ordinaria y nos enseña nuestra vida normal, cómo tenemos que corresponder a la gracia de Dios en lo ordinario, que es lo nuestro de cada día. Bien, otra importancia de Garabandal, me quedan 3. Vale. Intervención de los ángeles. Vale, intervención de los ángeles, hemos visto también San Miguel, también una paradoja o una causalidad con Fátima, el ángel de Portugal. San Miguel le da una importancia a la Virgen impresionante para que accedemos a ella. Incluso el segundo mensaje, que ella tiene una pena tremenda, porque ella no quiere incluso hablar mal de los sacerdotes, no era hablar mal, era hablar de la realidad, de lo que estaba pasando en la Iglesia. El arcángel San Miguel también, directamente, ¿qué hace? Es hacer mensaje, les da la comunión, aparece incluso con San Gabriel, posiblemente con mucha frecuencia en las apariciones marianas. Luego los ángeles tienen una misión muy importante para nosotros y nos pide que nos apoyemos en ellos. Importancia de los sacerdotes. Evidentemente es verdad, no lo puedo ocultar porque es absolutamente cierto que el demonio se ha metido en la Iglesia y que hay una masonería eclesiástica. No lo vamos a ocultar, es que está constatada. Son más los buenos que los malos, pero realmente existe. Ya hay una gran tribulación en la Iglesia, pero los sacerdotes son los hijos predilectos de la Virgen, y siempre hay que obedecer a los sacerdotes de la jerarquía eclesiástica. Y quería a los sacerdotes con locura la Virgen en Garabandal, y tenía una pasión por ellos. Que digamos del padre Luis María Andreu, que fue el quinto testigo, el quinto vidente de Garabandal. Acabo. 9. La importancia de los sacramentales. Los sacramentales son las medallas, los objetos religiosos que la Virgen, como en ningún otro sitio de las apariciones marianas en Garabandal, le daba una importancia espectacular. ¿Por qué? Pues porque tienen gracias, y llegarlos y poseerlos, tenerlos, rezarlos, besarlos como ella los besaba, en ninguna otra aparición mariana con tanta frecuencia. Y especialmente el escapulario del Carmen, pero todo tipo de medallas. Llegó a decir incluso que los que llevaban las medallas besadas por ella o en un objeto religioso, pasaban el purgatorio en esta tierra, como que nos saltábamos el purgatorio a la torera. ¿No merece la pena mantener piedad y devoción por los sacramentales? Pues yo creo que sí. Hace poco, compartimos también con Jorge, con Elsa, con mi mujer especialmente, ha sido la medalla milagrosa, Jorge. ¡Qué maravilla! Es que las gracias que da Dios a través de los objetos sacramentales es impresionante. Y por último, la Virgen fomenta también reparación y piedad a su Sagratísimo Corazón y al Sagrado Corazón de su Hijo. ¿Qué queréis que os diga? Las consagraciones, acaba de decirlas también Jorge y Elsa, a todo el mundo, son muy importantes. Muy importantes. Al consagrarnos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues queremos más al Señor, nos ponemos a su disposición, en momentos de dificultad y sufrimiento, pues nos agarramos a Él, nos ayuda a reparar por nuestros pecados, nos consagramos, nos hacemos sagrados con Él y en su Sagrado Corazón. Si vais a la iglesia de Garabandal, está a la derecha el Sagrado Corazón de Jesús y a la izquierda el Sagrado Corazón de María. Entonces, hombre, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es muy importante y yo también os la recomiendo. Jacinta, una de las videntes, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Allá hay una imagen en la calleja, ahí está el Sagrado Corazón de Jesús. Y ella siempre, cuando hablas con ella, yo que he estado este verano con ella, te dice: lo más importante es el escudo del Sagrado Corazón. Detente al demonio, detente, aquí no llegas. Muchos de los que estáis aquí, y no sé si todavía, conocéis que se ponía un Sagrado Corazón en las puertas de las casas, ¿verdad? En Garabandal hay sitios donde lo ponen.
detente, aquí no pasas. Pues devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a María. Y por último, ya termino, ya sí, con una oración que me gustaría ya pues rezar, pues porque, bueno, pues la última aparición de la Virgen fue a Conchita en Los Pinos, y le dice, lo voy a leer rápidamente: Conchita, no vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos, le dice la Virgen, con el deseo de acercarlos a nuestros corazones de Jesús y de María. Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Al presentarte delante de Dios, tiene que mostrarles tus manos llenas de obras hechas por ti en favor de tus hermanos y para la gloria de Dios, y ahora las tienes vacías. Y termina Conchita su diario con lo siguiente: y nada más, se ha pasado ese feliz rato que he pasado con mi mamá del cielo y mi amiga, y con el niño Jesús. Los he dejado de ver, pero no de sentirlos. De nuevo han sembrado en mi ánimo una paz y una alegría y unos grandes deseos de vencer mis defectos para conseguir amar con todas mis fuerzas a los corazones de Jesús y de María, que tanto nos quiere. Y por último, una oración que me pareció muy breve, muy bonita, sobre la Virgen de Garabandal. Virgen del Carmen de Garabandal, nosotros acogemos tu presencia y tu mensaje. Te agradecemos tu ternura y solicitud maternal. Nos cobijamos bajo tu manto y nos ponemos a tu servicio para ser tus apóstoles y dar a conocer al mundo tus maravillas. Amén. Ave María Purísima, viva la Virgen de Garabandal. Viva. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos. Un placer. ¿Perdón? Muchas gracias a Teruel por este acogimiento y nada, y que os esperamos en Garabandal.